Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Otremba. Estas son 12 sesiones de Evangelios Sinópticos maravillosas. Hoy es el cierre con los últimos capítulos del Evangelio de Mateo. Entonces, vamos a orar y vamos a darle lugar al pastor. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, gracias por tu palabra, gracias por el pastor Pablo, su vida, su familia, su ministerio, Señor. Gracias por cada oyente, cada estudiante, Señor, que aprende más de tu palabra. Pedimos que esta palabra dé mucho fruto para tu obra y, Señor, y bendigas, Señor, al pastor Pablo mientras él nos enseña en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Pablo. Qué bueno estar con ustedes de nuevo aquí en Comprensión de los Tiempos y en los Evangelios Sinópticos. Hemos recorrido bastante y claro que todavía nos falta mucho. Estos Evangelios Sinópticos es un tesoro y podemos estar mirándolo desde diferentes ángulos y descubrir cada día nuevas cosas cuando estamos pues estudiando la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, la última para no ir perdiendo tiempo y entrar de una vez a revisar, eh, estuvimos mirando el Sermón del Monte, o así un bosquejo general, y después vimos lo que aparece en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, estas manifestaciones del poder de Dios en el ministerio de Jesús. Vimos aquí que aquí hay un relato de diferentes situaciones, cómo Jesús le ministró a la gente, cómo se manifestó el poder del reino de Dios a través de la vida de Jesús. Notamos que Jesús aquí sana enfermos en estos dos capítulos. Vemos que también es el Señor sobre la naturaleza. También notamos aquí, si usted tiene la Biblia, por favor, ábrala ahí y manténgala abierta, que estaremos mirando algunas cosas mientras estamos pues pasando por los diferentes capítulos que nos quedan, y como ustedes se dan cuenta son muchos. Vamos en el 9 y todavía nos quedan muchos capítulos, 19 capítulos, imagínense. Entonces, el Señor sobre los poderes demoníacos, esto aparece también aquí resumido, y autoridad para perdonar pecados, también lo enseñan estos dos capítulos, y también la autoridad sobre la vida y la muerte, Jesús resucitando a los muertos. En otras palabras, aquí vemos cómo el poder de Dios se manifiesta a través de la vida. Esos, otra vez, estos eventos no necesariamente hay que verlos eh, como algo cronológico, pero sí son historias de la vida y del ministerio de Jesús, y estas las recopila el apóstol Mateo después del Sermón del Monte. Ahora, cuando ya vamos entrando a capítulo 10, que es el segundo discurso que aparece en el Evangelio según San Mateo, yo digo que este discurso comienza en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, y terminando pues este capítulo, Mateo capítulo 9, dice: al final Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Otra vez aquí Jesús enseñando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba, la manifestación del poder, toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. La necesidad
del ministerio de Jesús, este que nosotros lo veníamos leyendo en Mateo 8 y también en Mateo 9, necesita expandirse. ¿Por qué? Porque la multitud es grande y anda como ovejas sin pastor, y Jesús anota aquí que hay una gran necesidad, y esa necesidad es de obreros que van y comparten con las multitudes el mensaje del reino de Dios, yendo en el poder del Espíritu Santo. Y entonces ahí este pasaje de Mateo 9:35 al 38 dispara o introduce más bien el segundo discurso que prepara a los discípulos para ser enviados en un primer intento por uno alcanzar a los judíos, pero también creo yo para ayudarle a los discípulos a practicar ya lo que habían aprendido, lo que habían visto en la vida de Jesús. Ahora Jesús los envía, y como ya les dije anteriormente, este envío en Mateo capítulo 10 lo podemos llamar, o muchos lo llaman de esa manera, la pequeña comisión, porque esta no va hasta donde los gentiles, sino que se enfoca primero y ante todo en la gente judía. Entonces, en Mateo 9:35 al 38 vemos la gran necesidad del ministerio de Jesús. Su motivación también la leemos aquí en Mateo capítulo 9, versículo 36. Él tenía compasión de la gente, su necesidad lo agobiaba, lo tocaba, y su misericordia respondía a esa necesidad. Él evaluó la situación y dijo, son ovejas sin pastor. Y bueno, para poder ayudarle a esta multitud, él define y concluye, se requiere de la expansión del ministerio, y por eso nos invita a orar por obreros para la mies, para que Dios envíe obreros a la cosecha. Así que si usted está buscando un motivo para orar, entonces aquí tiene un motivo, y usted debería estar orando esto con regularidad. Señor, envía obreros. Y cuando usted pide, envíe obreros, pida también, Señor, aquí estoy, heme aquí, úsame. Yo quiero ser hoy alguien quien es un canal de bendición para esas multitudes que andan sin pastor. En Mateo capítulo 10, aquí leemos el envío y ministerio de los discípulos. Los discípulos son enviados, y aquí un bosquejo pues sencillo de este discurso. En Mateo capítulo 10, 5 al 6, tenemos la descripción del área de trabajo. Jesús les da claramente indicaciones dónde deben estar trabajando, en qué lugar deben estar enfocándose. Después describe el ministerio de los enviados en Mateo 10, 7 al 8, y dice en quién deben invertir. También habla de la provisión del obrero, y aquí pues en un énfasis muy grande de parte de Jesús, que Dios va a proveer para ellos en el camino. Así que confíen totalmente en Dios cuando son enviados, cuando caminan y están cumpliendo con la misión de Dios. Dios se va a preocupar por ellos. Y claro, aunque eso es la verdad, nosotros también vemos en Mateo 10, 16 al 28, que no será fácil. El trabajo siempre va a tener gente que le resiste, gente que se opone. Eso más adelante en bueno, en todos los evangelios vamos a notar que hubo resistencia a lo que Jesús mismo hizo. Definitivamente después lo crucifican, pero también nosotros tenemos que esperar que la labor que nosotros hacemos en el nombre de Jesús experimente oposición
Esto también lo vamos a poder ver en las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, cómo hay desafíos en el proceso de adelantar la obra del Señor y hacer avanzar el reino de Dios. El valor del obrero ante los ojos de Dios, Dios sí se preocupa por el obrero, Dios lo estima, Mateo 10, 29 al 33, pero todo eso no está exento de un precio que el ministro y el ministerio tiene. Entonces, o el ministro tiene que pagar. Hay un precio que pagar. A veces sí hay momentos de dificultad, pero no solo dificultad, sino también de oposición. En todo eso Dios nos respalda, Mateo 10, 40 al 42, con su autoridad y con su poder. Y esta promesa, esta verdad, nosotros la vamos a volver a escuchar en Hechos 1:8, cuando Jesús les dice a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que hayan sido investidos con el poder de lo alto, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora, esto en cuanto al segundo discurso. Ahora, entre el segundo y el tercer discurso que Mateo está eh, poniendo en su evangelio, encontramos otra vez una serie de historias y de situaciones en su ministerio. Mateo capítulo 11, 1 hasta capítulo 12, versículo 50, nosotros vamos a ver algunas cosas ocurrir en la vida y en el ministerio de Jesús que valen la pena como revisar. En Mateo 11 al capítulo 12, nosotros veremos aquí cómo se intensifican las controversias. Hay quienes responden a Jesús de manera positiva, eso sí es verdad, y que proclaman que Jesús es el Mesías. Hay gente que dice, este es el Mesías. Otros, como Juan el Bautista, dudan. Habían algunos que no sabían si eso no es, y si Juan dudaba, habían otros que dudaban. Entonces se preguntaban si Jesús era el Mesías. Y otros respondieron hostilmente, lo atacaban y decían que no era el Mesías. Los líderes religiosos de Israel responden con dudas, rechazo y enemistad. Ellos creen que Jesús es un falso maestro y que no es el Mesías. Piensan que es un blasfemo, llegan hasta ese punto. Jesús no está sorprendido por estas reacciones. ¿Cuáles? Pues las que están muy en favor de él, entienden quién es él, aquellos que están como dudando y aquellos que se resisten. Esto no es solamente una verdad en la vida de Jesús, esto también es una verdad hoy en día cuando la iglesia trata de avanzar. Personas que entienden que Cristo es el Mesías, otros que están dudando y hay que ayudarles a resolver esas dudas, y otros que van a pues resistir esto, algunos un poco más pasivamente, otros posiblemente más fuerte, más activos en la resistencia. Em, Hay de los que ven las manifestaciones de Dios y no se arrepienten. Esto lo vemos también en estos capítulos. Hay gente que sí se da cuenta, este tiene que ser el Mesías, este es el Mesías, pero no responden arrepintiéndose, siguen su vida, siguen desinteresados o también siendo opositores. Conocimiento hace responsable, igualmente que ser o haber sido bendecidos. El primer paso que debemos tomar es arrepentirnos de nuestros malos caminos. La gente experimentó a Jesús, experimentó su poder, pero no lo recibieron. La gente estaba detrás de las
bendiciones. Eso lo notamos también en estos versículos, cómo la gente va detrás de las bendiciones, pero no querían comprometerse. A veces hasta el día de hoy queremos todo lo bueno de Jesús, pero no queremos a Jesús y el compromiso de tener una relación con Él y vivir sus estatutos, sus reglas, sus principios, ¿cierto? Entonces queremos a Jesús, queremos la sanidad, queremos la liberación, pero ay, no me comprometan. Esto es una cosa que resalta acá y nos notamos que esto es hasta el día de hoy algo que ocurre una y otra vez. Jesús es cuestionado, rechazado porque hubo quienes preferían defender las leyes humanas y reglas y no necesariamente practicar la misericordia modelada por Jesús, Mateo 12, 1 al 21. ¿Qué significa eso? Que mucha gente sí prefiere la religiosidad, pero ya en cuanto a su relación con el prójimo, ahí no, ¿cómo se dice? Su religión no va más allá de unos ritos religiosos y creen que con eso Dios estará muy feliz y tranquilo, pero aquí Jesús nos muestra que si usted va con él, le tiene que interesar el prójimo. De hecho, la fe en Dios tiene un aspecto muy claro eh, que se manifiesta en mi relación con el prójimo. Religión, esfuerzo humano, solo pensar en sí mismo no sirven, sino más bien el amor aplicado prácticamente. Recuerde la historia del buen samaritano. Dos de los que vieron al pobre golpeado en la calle pasaron derecho, no se preocuparon. ¿Por qué? Porque pensaban, yo no me voy a ensuciar con este tipo, yo voy al templo, yo voy a cumplir con ciertas ceremonias religiosas. Y es interesante que Jesús no avala eso. Jesús más bien alaba al buen samaritano, a este que ni era religioso y pertenecía a un grupo que era como, bueno, de segunda clase, gente de segunda clase, el samaritano, y él sí para y se esfuerza por ayudarle a este hombre que fue tan maltratado. Esta historia del buen samaritano la vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Pero entonces en estos capítulos, otra vez yo hago aquí un pequeño resumen, se intensifican las controversias. em, hay quienes saben o ven la manifestación de Dios, pero eso no los lleva a arrepentirse, quedan pues indiferentes hacia las cosas de Dios, y hay algunos que insisten en una religiosidad, en unas reglas humanas y finalmente pues em, no les interesa lo que le pasa al prójimo. Una nueva criatura es lo que vale, es lo que nuestro Señor Jesús nos enseña en Mateo 12, 22 al 37. Todo cambio comienza con el cambio del corazón. La marca del verdadero discípulo es, como lo dice Mateo capítulo 12, 46 al 50, la obediencia. Y, por favor, aquí un pequeño paréntesis. Si usted está leyendo Mateos, va a darse cuenta que la palabra obediencia o este concepto de obediencia es clave en todo discipulado. Leemos en Mateo capítulo 7 que el que obedece la palabra de Dios se compara como el hombre que construye su casa sobre roca firme. Y cuando llegan las tormentas, él no va a sufrir aquí terror y temblor. Aquí en Mateo capítulo 12, 46 al 50, otra vez insiste
que es importante la obediencia, y si usted sigue al final, Mateo 28, 18 al 20, habla de hacer discípulos y nos dice cómo se hacen esos discípulos. Sí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, cuando creen en el Señor, pero después dice enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, la obediencia es un tema central en el Evangelio de Jesús. Y si quieres enseñar acerca de obediencia, yo le animo a revisar todas las citas que este Evangelio pues tiene donde se menciona este concepto. Ahora, después de Mateo capítulo 12, lógicamente viene Mateo capítulo 13. Y este es el tercer discurso y trata las parábolas del reino. Este tercer bloque de enseñanzas se enfoca en el tema de cómo responde la gente al reino de Dios. Las parábolas del reino, por eso se llaman las parábolas del reino, y hablan cómo la gente responde a las cosas del reino de Dios. Las parábolas son un comentario a las historias que se encuentran en los capítulos 11 y 12. En otras palabras, Jesús quiere dar como claridad qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado durante esas historias allí en capítulo 11 y 12, y pues las explica con estas parábolas. Yo quisiera que revisáramos lo que es la definición de parábola. Básicamente una parábola es una comparación. La parábola significa, o la palabra parábola significa colocar al lado con el fin de comparar. Es una analogía, no es una historia, sino es una comparación. En una parábola se comparan dos cosas que son esencialmente diferentes con el fin de que explique o ilustre a la otra. Por ejemplo, si decimos el águila desciende como un rayo, entendemos que el águila y el rayo son diferentes. Sin embargo, el rayo explica cómo el águila desciende. Y cuando Jesús compara su venida con un relámpago, entendemos cuán súbito será este evento. Esto lo leemos en Mateo 24:47, esa expresión. Este principio es cierto para todas las parábolas de Jesús. Un acontecimiento terrenal es como o similar a una verdad espiritual. Cuando estos se comparan, el acontecimiento terrenal explica o ilustra la verdad espiritual. Es bueno recordar que las comparaciones se expresan con frecuencia por medio del uso de palabras como las siguientes, que comparativo, como, semejante a, parece a. Usted entonces, cuando lee parábolas, Mateo 7, por ejemplo, 24 al 27, es como, ¿no? Se compara o es semejante a o parece a. Entonces, la parábola solamente nos ayuda a entender la verdad espiritual, pero no es eso. Es una comparación para que podamos entender qué es lo que nos está enseñando la Biblia. El acontecimiento terrenal que se describe es este pasaje, una historia de la vida cotidiana en Palestina. A veces la gente edificaba sus casas, estoy hablando de Mateo capítulo 7, sobre la arena y sin excavar lo suficiente hasta alcanzar las rocas.
eran muy superficiales en eso. Se conocía y Jesús observa eso y usa eso como una parábola para explicar una verdad espiritual. Em, bueno, la cita, siguiendo un poquito la mirada, la cita de Mateo 7, 24 al 27, aquí vemos una comparación. Esta tiene que ver con la persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Esta es la persona que no solamente oye la palabra de Jesús, sino que la obedece. Esta persona sobrevivirá el juicio final. Con esto en mente, pues la roca viene a ser la obediencia y la arena la desobediencia. Estas palabras usadas de esta manera se llaman figuras de lenguaje. La figura o este lenguaje retórico se aleja del sentido usual de la palabra. Por otro lado, esta produce una imagen que se puede recordar fácilmente y se enfatiza la verdad. ¿Quién no ha usado al día de hoy esa parábola de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca para ayudarle a entender a alguien? Oye, si usted quiere ser firme en su fe, entonces poner atención a la palabra de Dios y obedecerla es la clave. Eh, Se predica fácil así, ¿cierto? Entonces, las otras parábolas tienen igual propósito y también eh, tienen la misma idea de ayudarnos a entender verdades espirituales con ejemplos de la vida cotidiana o a veces una historia inventada, que eso también a veces pues lo podemos ver. Las parábolas son entonces un método poderoso de enseñanza y exigen una respuesta. En el caso mencionado de la parábola de Mateo 7, pues Jesús particularmente exige a los oyentes que pongan en práctica sus palabras. Ahora, unos consejos muy prácticos para hacer buen uso de las parábolas. Esto es, hago un énfasis acá, seguro que en otro contexto ustedes estarán escuchando más acerca de esto, pero a veces las parábolas trata la gente de meterle ideas ahí o interpretarlas a su parecer y eso es muy peligroso porque a veces le sacan mensajes que no están ahí, que Jesús nunca tuvo en mente comunicar. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando estemos estudiando las parábolas tengamos en mente algunos consejos para interpretarlas correctamente. Entonces aquí va el primero, interprete una parábola en el trasfondo de la historia y cultura de su propio tiempo, lo que entendió la gente en el tiempo en que se narró originalmente la parábola es la manera como nosotros hoy día debemos interpretar la historia de una parábola. La historia de la vida diaria se entreteje con su tiempo y su cultura. Entonces, si por ejemplo tenemos aquí la parábola, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 25, la parábola de la cizaña, ahí dice en esos versículos, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Ahora, uno puede decir, ¿es esto verdad? ¿Es esto real? ¿Sembrando cizaña en un campo ajeno? Tal cosa sí llegó a ocurrir en los tiempos de Jesús. Yo crecí en el campo, carambas. Y uno, pues, cuando lee esta parábola, uno dice, ¿de verdad? Es posible, pero ocurría. Así que los malos siempre los ha habido. Y sus oyentes entendían muy bien de que se trataba lo que
Jesús estaba aquí hablando. Las malas hierbas se sembraban para hacer daño a una cosecha y eran un acto ilegal. La cizaña que se sembraba no se podía distinguir del trigo. Es una planta que pues en su proceso de crecimiento es muy similar al trigo, solo hasta la cosecha, cuando el trigo daba su fruto, se podía descubrir la cizaña. En otras, por eso también en sus frutos los conoceréis, ¿no? Es que a veces hasta que la pinta, las hojas, el color, todo puede parecerse tan igual, pero es hasta que el trigo produzca el fruto que vemos la cizaña, porque sus frutos son diferentes. En este hecho encontramos pues la clave de esta parábola. En los frutos los conoceréis, ¿cierto? Otro consejo: determine la verdad principal que enseña una parábola sin tratar de alegorizar sus detalles. Para hacer esto se debe tener en cuenta el contexto inmediato, lo que de inmediato precede y sigue también a una parábola, muestra qué verdad principal se está enseñando. Veamos aquí la verdad principal de la parábola del buen samaritano, que muchos conocemos en Lucas capítulo 10 30 al 37. Y no estoy entrando en Mateo 13 todavía, eh, pero es que tenemos que tener un concepto muy claro de qué es una parábola y cómo acercarnos a ella. En esta parábola del buen samaritano, el contexto lo aclara. Un erudito de ley hace la pregunta. Así comienza esa parábola o cuando Jesús la presenta. ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. ¿Quién es mi prójimo? Es en este contexto que se debe entender la parábola. Así que si usted habla de la parábola sin tratar ese punto, sin mencionarlo, de dónde surgió esa parábola o por qué aparece en la Biblia o en la narración, entonces creo que se nos pasa algo. Y aquí viene, y bueno, ya les dije la pregunta de Lucas 10:29. ¿Y quién es mi prójimo? De ahí parte todo. Es en ese contexto que se debe entender la parábola. El erudito obviamente tenía un amor al prójimo muy limitado. Jesús trata de ampliar esta visión limitada y le hace el llamado a hacer lo que este samaritano hizo. Eh, una alegoría interpreta cosas como diciendo que el hombre que descendió de Jerusalén es Adán. Eso es, porque algunos dicen, no, es que ese es Adán que bajó de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad celestial, dicen. Los ladrones son el diablo y sus ángeles. Entonces ya empiezan a inventarse ahí cosas y meterle y están complicando la vida, y en realidad no están predicando la Biblia, no están predicando la verdad de Dios. Despojar a Adán de sus ropas significa despojarlo de su manto original de justicia, dicen. El sacerdote y el levita significan la incapacidad de la ley para salvar al hombre. Imagínense cómo han llegado a interpretar estas parábolas. El buen samaritano es Cristo y la posada es la iglesia donde se lleva a cabo la sanidad de las almas. Imagínense, esto es una interpretación alegórica, y de estas tenemos tristemente hoy en día muchas, y a veces ni son parábolas, sino historias o versículos, y las tratan de interpretar de una manera alegórica, le meten cosas ahí. Mejor dicho, hay gente muy creativa, eso sí tengo que decirlo. Gente muy creativa inventándose cosas. Están viendo demasiada televisión, creo yo. Bueno, dejo el sarcasmo a un lado. Al alegorizar se tergiversa el verdadero sentido y propósito de la parábola y no tiene nada que ver con lo que Jesús está enseñando en ese momento. En este caso del ejemplo, tenemos que ver la pregunta que Jesús trata de responder, y además
el llamado que después de presentar la parábola hace Jesús al erudito. Así que ya tenemos, Jesús mismo dice, ¿para qué contó esta historia? Vaya y haga lo mismo. Esto ya limita la interpretación a una verdad principal. Ahora, otro consejo: aplique la verdad principal a la gente de hoy. Al interpretar una parábola de la manera correcta en su contexto histórico y cultural, aleluya, encontraremos el principio eterno de la palabra de Dios que se aplica en cualquier lugar del mundo a toda clase de gente en cualquier lugar. Una parábola tiene un significado, pero puede tener varias aplicaciones. La verdad puede aplicarse a otras situaciones de la vida. Por ejemplo, no tenemos que ver hoy día con los samaritanos de aquel entonces, pero sí puede haber gente a nuestro alrededor que es despreciada como en aquel entonces este hombre samaritano, o que aún son enemigos, como dice Mateo 5:44. Hay de ese tipo de gente, ¿no? Despreciados, enemigos, que se nos oponen todo el tiempo, que uno pues a veces hasta evita. Sí, esa gente aparece. No hay samaritanos, pero esa gente está. Entonces, esta parábola sí se aplica en el sentido de que si ese que pues es malo o el que fue atacado está ahí en el mugre, pues oye, yo puedo hacer algo por esa persona. Si nuestro amor es sin límite, no podemos seleccionar a nuestro prójimo. Ahora, en Mateo capítulo 13 encontramos 8 parábolas, y yo solo quiero mencionar aquí rápidamente una, la que posiblemente se estudia más y se predica más, es Mateo capítulo 13, 1 al 9, y su interpretación en los versículos 8 al 23, es la parábola del sembrador. En esta parábola Jesús enseña que el mensaje del reino se enfrenta con varios niveles de éxito en el corazón humano. Tengo que decirles que cuando hoy hablo de no interpretar parábolas alegóricamente, años cuando era joven y bonito, ahí yo pues escuché un mensaje bastante alegórico y Dios mío, yo empecé a pensar que eso era el mensaje, era la interpretación correcta, y hasta predicaba, no que eso era malo, pero no era lo correcto en el sentido de lo que estaba tratando Jesús de enseñar aquí. Cuando noté que en realidad el mensaje aquí es que la palabra se siembra y hay diferentes reacciones en el corazón hacia la palabra, y también para nosotros los que predicamos, que vamos a enseñar la Biblia y vamos a encontrar que hay algunos que nada que ver. Eso es como sembrado en tierra pisada, y otros pues crecerá rápido, pero el sol, los problemas, y en consejería eso lo vamos a ver rápidamente, que mucha gente pues wow, uno la ve creciendo y al rato wow, no están más ahí. ¿Y porque se presentan oposición, se presentan desafíos, y entonces su fe colapsa, no hay profundidad? Y esta es una de las cosas que mucho ocurre, y es que crece, pero a la par crece la maleza y compite nuestro corazón y ahoga al fin y al cabo la verdad, y nuestra fe también se debilita y podemos colapsar también y fracasar. Y naturalmente hay un cuarto campo que gracias a Dios existe, y esto es la gente que reacciona, pero también aquí hay diferentes niveles de responder a la palabra
de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Sí, hay que sembrar a todo el mundo y darle la oportunidad que respondan, pero no todos van a responder de la misma manera al evangelio de Jesús, al buen mensaje. Bueno, los dejo ahí en cuanto a esto de las parábolas. Esto podríamos hablar más y analizar cada una de ellas. Yo los animo a revisar cada una de esas parábolas, estudiarlas a fondo y con las reglas que acabo de sugerir. Ahora, vamos a capítulo 14, a capítulo 17. Después de este tercer curso, aparecen varias lecciones dirigidas a los discípulos, varios episodios, milagros, señales, sanidades que preceden al último viaje de Jesús a Jerusalén. Y recordemos que Jesús, su eh, principal área de ministerio fue Galilea, más hacia el norte de Israel, y allí es donde más estuvo activo. Jerusalén no fue un lugar mm, así donde él estaba por periodos largos. Sí visitaba Jerusalén por ciertas festividades y finalmente, pues cuando ya iba a ir a la cruz. Entonces, antes de que Jesús hiciera su último viaje a Jerusalén, encontramos pues Mateo 14 al 17 y Jesús está enseñando aquí varias lecciones, encontramos varios milagros, sanidades, en ese camino. Y bueno, ¿cuáles son esos milagros, esas lecciones? Una que me gusta es Mateo capítulo 14, 13 al 21, y a esto hay que complementarlo con Mateo 15, 32 al 38. Eh, Aquí, pues, yo le digo las matemáticas de Dios. No, yo voy a leer una de estos versículos, Mateo capítulo 14, 13 al 21. Aquí habla Jesús que alimenta 5,000 personas. En cuanto a Jesús, escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero la multitud oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Y cuando ya llegaron al otro lado, esta gente tenía hambre, Jesús los alimenta. Y nosotros vemos acá en versículo 20, 21, dice, todos comieron cuando quisieron y después los discípulos juntaron, ¿cuántas? 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Y esto es como una especie de devocional, pero es que es fantástico. Aquí dice que son 5 panes y 2 pescados los que tenía, y se alimentaron 12, perdón, sí, se alimentaron 5,000 hombres y sobraron 12 canastas. Y la otra historia la encontramos en Mateo capítulo 15, versículos 32 al 38. Aquí leemos que en otra ocasión Jesús, con 7 panes y unos pocos pescaditos, no tenemos aquí la cantidad, volvió a alimentar a la gente, y aquí recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró, y aquel día fueron 4,000 hombres los que recibieron alimento. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso con matemáticas? Pues yo digo, eh, yo los haría pensar un rato si estuviéramos en vivo y en directo, pero aquí vale la pena y mostrarlo en un tablero, ¿cierto? Mateo capítulo 14, pues habla de unos cuantos panes, aquí dice
son 5 panes y 2 pescados, pero ¿cuánto sobró? Mucho sobró, 12 canastas sobraron y 5,000 personas fueron alimentadas. Y en la otra historia que leemos es que aquí hay más panes y no sabemos cuántos pescaditos, pero obviamente eran más y no los contaron, 7 panes y unos pocos pescaditos. ¿Y sobró qué? Sobraron solo, bueno, solo es también exagerar, pero solo 7 canastas grandes y 4,000 hombres. Ahora, algunos que dudan y son críticos dirán, ¿y cuán grandes eran las canastas primeras y las segundas? Y entonces podemos estar peleando, pero yo digo personalmente que donde habían más panes, Jesús hizo menos, y donde habían menos panes, Jesús hizo más. Y ese es un principio que lo vamos a escuchar a lo largo de la Biblia. Cuando menos y más tengamos y más necesitados estamos, podemos confiar en Dios que Él hace de tripas corazón. Él puede hacer lo que nosotros no nos imaginamos. Y yo sé, este es un pensamiento devocional, pero yo digo, vale la pena considerarlo, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿y qué tengo yo acá? Pero lo poco que tengas, lo poco, Dios puede hacer mucho de ello en su vida. Otro principio y lección que nosotros aprendemos en estos capítulos 14 al 17 es la verdadera fe en Jesús obtiene grandes cosas, y es a través de ella que Dios puede manifestarse con poder. Mateo capítulo 14, si usted tiene su Biblia, ábrala ahí rápidamente y usted va a notar que Jesús camina sobre el agua. Pedro dice que él quiere caminar sobre el agua. Él camina sobre el agua, pero cuando ve las olas y el viento empieza a hundirse, y gracias a Dios que Jesús no lo acaba de hundir, sino que le da la mano y lo saca, pero sí lo reprende y le dice, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y esto pues nos está revelando cuán importante es la confianza, la fe que nosotros debemos tener en nuestro Señor. Y de hecho, cuando hablamos de la reproducción de los panes, también nos está enseñando una lección importante en cuanto a la fe. Si yo no tengo mucho, está bien, pero le creo a Dios y Él hará más allá de lo que yo me puedo imaginar o estar pensando. En Mateo capítulo 16, 21 al 28 hay otra lección, y esta lección yo la titulo Poner la mira en las cosas de Dios. A eso nos está animando Jesús acá en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28, y también en Mateo capítulo 17, en los primeros versículos que hablan de la transfiguración, la mirada, obtener el mundo, es la pregunta, o hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿A dónde apuntamos nosotros con nuestra vida? ¿Queremos las cosas de Dios o queremos las cosas del mundo? Y una otra lección aquí en estos capítulos la encontramos en Mateo 15, 1 al 20, y esta habla que el verdadero problema del humano es su corazón contaminado. Es en estos tiempos en los que vivimos, donde políticamente hay varias ideas que hasta se contraponen, se pelean, y bueno, hay un desastre a nivel mundial, pero lo que nosotros vemos es que si solucionáramos todo, o pensamos que todos los problemas en este mundo se solucionan con darle de comer a todo el mundo, estaremos equivocados. Si hacemos a todos ricos, estamos bien en el mundo, vamos a estar bien en el mundo. O también hablamos de
no, que la educación va a solucionar los problemas del mundo. Y no estoy diciendo que eso no aporte de una u otra manera a una relativa solución, pero la solución verdadera de una sociedad corrompida, no importa cuál sea su mentalidad y asociación política, no se va a solucionar hasta que no cambiemos nuestros corazones, porque del corazón vienen las cosas malas, dice Mateo capítulo 15, 1 al 20. Por eso es tan importante recordar que tenemos un llamado hoy, como siempre lo hemos tenido como iglesia, a predicar el mensaje del reino de Dios, la verdad de Dios que cambia corazones, que cambia las vidas. Hasta que un corazón no sea cambiado, muchos otros consejos no van a ser de gran ayuda. Por ejemplo, en un matrimonio, uno puede decirle, oye, pórtese bien, mire, no sé qué, pero hasta que el corazón de la persona no cambie, y eso solamente va a cambiar por el poder de Dios, entonces esas cosas no se van a solucionar así tan fácil. Y eso es lo que nos enseña aquí Mateo al recopilar esa historia de Jesús y su ministerio en los capítulos 14 al 17. Bueno, ahora ya vamos llegando, aunque todavía hay un largo trayecto, tenemos el cuarto discurso. Ese es el discurso que aparece en Mateo capítulo 18, el discípulo y su relación con el prójimo. Aquí en estos capítulos o en este capítulo, habla Mateo y Jesús, naturalmente, siendo presentado aquí, de las relaciones interpersonales. Claro, le podemos dar otros títulos, pero ya que aquí habla mucho de cómo nos relacionamos con el prójimo, con los pequeños, con el que me hirió. Entonces, prefiero llamarlo el bloque de enseñanzas que tratan las relaciones interpersonales, y el capítulo, pues tiene dos mensajes muy fuertes, y uno es que a los chicos, a los niños hay que protegerlos, no abusar de ellos. em, y lo otro es el perdón, que debemos extender a todas las personas que nos hacen daño, que nos hieren. Entonces, el tema del perdón en este capítulo es muy, muy importante. Ahora, vamos a Mateo capítulo 19 al 25. Jesús ahora está viajando a Jerusalén y pasa allí su última semana. Y de esto tratan estos últimos capítulos en el Evangelio según San Mateo. Jesús en Judea y Jerusalén. Eso es la temática, el lugar donde está Jesús en los relatos que aparecen aquí en estos capítulos. Es su último viaje. eh, y pues ahora se está gestionando un conflicto mayor en contra de Jesús. Estando en Jerusalén, sobresale el episodio de la limpieza del templo, maravilloso episodio, Mateo 21, 12 al 17, y la confrontación directa con los fariseos. Ahora Jesús ya no se está escondiendo. Ahora está enfrentando a los fariseos directamente, confrontándolos en realidad, porque no se trataba de armar peleas, sino de confrontarlos y decirles dónde estaban equivocados. Y esto pues naturalmente llega a generar más enemistad, especialmente el capítulo 23 de Mateo. Es un capítulo que pues es una confrontación directa, muy fuerte, y donde vemos ese ay de ustedes o qué aflicción les espera. Él no tiene palabras muy buenas para los fariseos,
y les dice lo malo que son las actitudes equivocadas. Es una confrontación directa. Esto lo estamos leyendo ahí en Mateo capítulo 23. Regresemos un poquito, Mateo 19, 1 al 20, 34. Aquí hay varias y diferentes enseñanzas que nos pueden ayudar a, pues, revisar qué es lo que Jesús decía en cuanto a ello. Por ejemplo, aquí toca o retoma el tema del divorcio, el tema de los niños, aparece la historia del joven rico, los obreros de la viña, y no busque el galardón, busque más bien ser fiel y cumplir con su tarea. Este es el mensaje, Mateo 21 al 16. Pero también aquí en estos capítulos Jesús ya viene anunciando más y más su muerte. Mateo 20, 17 al 19, algo con lo cual los discípulos tenían sus conflictos y preguntas y dudas. Eh, de hecho, ahí en este contexto de esos anuncios, Pedro dice, nada, yo te voy a defender, y sabemos que está haciendo unas promesas que no puede cumplir y después de verdad falla. En estos contextos, en estos capítulos también Jesús está hablando de un tema grande en cuanto al liderazgo. ¿Quién es el más grande? Y él nos dice en Mateo 20, 20 al 28, que el más grande es el que mejor puede servir. Jesús es quien da la vista a los ciegos, Mateo 20, 29 al 34. Entonces aquí esto es un conglomerado de varias y diferentes historias y también enseñanzas que Mateo nos está presentando. Después de esto ya viene como el último momento de la vida de Jesús aquí en la tierra, comenzando con la entrada triunfal en Jerusalén. Una muchedumbre lo honra. Y aquí ustedes ya pueden ver que todos estos eventos, claro que en la vida y en la mirada de los fariseos, va generando más suspicacia, más enemistad. Y bueno, todo se está como ya preparando para ese último momento cuando Jesús va a ser crucificado en la cruz. Tenemos la purificación del templo. Jesús se mete ahí al lugar, como se dice, que estos hombres fariseos y escribas pues controlaban. Después nosotros vamos a ver diferentes situaciones a lo largo de la vida de Jesús, eh, y cómo él es pues atacado y cómo las cosas se están preparando, como ya dije, para la crucifixión. Viene ahora el último y quinto discurso, Mateo 24 y 25. Este es el último discurso y este tiene que ver con prepárese para el final. Jesús procede con su quinto bloque de enseñanzas. Primero critica a los fariseos y su hipocresía, eso es Mateo capítulo 23, y ahora se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino, Mateo 23, 37 al 39. Jesús ve a Jerusalén y dice, ay, yo quise recogerlos como una gallina trata de recoger sus polluelos. Jesús hizo todo lo posible, pero ustedes pues no quisieron. Qué momento tan triste cuando yo medito en este texto y trato de observar el corazón de Jesús. Yo digo, wow, Él hizo todo, todo, todo y está por hacer todavía más. Y aquí Jerusalén, ve los milagros, ve las señales, ve el toque de Jesús para con la gente, los llama para recogerlos como una gallina recoge a sus polluelos, pero hay una frase ahí trágica, pero no quisieron, pero ustedes no quisieron. Y si en algún momento la gente dice, ay, pero Jesús va a decir, yo hice, yo te di la oportunidad, pero
no quiso, no quiso. Al final la culpa no la tiene Jesús. Al final nosotros somos responsables de responder a la obra de Dios en nuestra vida. Después se aparta Jesús con sus discípulos y les dice lo que va a suceder en Mateo 24, 1 al 3, después de Mateo 23, y allí pues Jesús comienza a enseñarles diferentes cosas acerca de los últimos tiempos. Y aquí ya Jesús está hablando de cómo se va a cumplir la misión de Él muriendo en la cruz y proveyéndonos con la salvación por medio de la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús sobre los últimos tiempos? Aquí hay que eh, mirar todo el Evangelio y mirar qué enseña Jesús acerca de los últimos tiempos. Nosotros en Mateo 13 encontramos allí varias parábolas que hablan de los últimos tiempos. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Habla claramente que lo malo y lo bueno va a crecer paralelamente, pero va a haber un momento al final de juicio y de separación, lo uno de lo otro. Ahora uno ve y piensa, no, eso así es y así será. No, eso no será siempre así. Va a haber un tiempo de separación. Después tenemos en Mateo 13, 47 al 50 otra parábola, que es la parábola de la red para pescar. Acá vemos una red llena de toda clase de peces. Algunos de esos peces fueron echados en cajas y otros fueron desechados. Jesús dice que en el fin del mundo habrá una separación de buenos y malos, y los malos serán arrojados al horno ardiente. Oh, hermanos, este tema del juicio final, ese no se habla hoy día. ¿Y cómo nos ayudaría eso a ser gente temerosa de Dios y empezar a vivir de acuerdo a sus principios? Después tenemos Mateo 22, 1 al 14, la parábola del banquete de bodas. Leemos que un rey que organizó la fiesta para la boda de su hijo, al comienzo hay gente que no llega a la fiesta porque está ocupada con diferentes asuntos. También vemos a un invitado que no estaba vestido apropiadamente y quien es arrojado afuera a la oscuridad. Entonces nosotros aquí aprendemos que Jesús está preparando el banquete y hay mucha gente que está ocupada con 10,000 otras cosas y no se preocupa por Jesús y su fiesta. Y entonces, eh, pues eso también tiene consecuencias. Y en Mateo 25 ahora hay otra parábola que nos está haciendo está haciendo alusión a los últimos tiempos. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 1 al 13. 5 vírgenes no pudieron participar en las bodas por falta de aceite. Cuando uno las lee así todas juntas, uno dice, wow, ¿a cuál grupo pertenezco yo? ¿Al que está con el banquete, en el banquete? ¿Pertenezco a aquellos que son trigo y no cizaña? ¿O dónde estoy yo parado? Obviamente Jesús cuando habla de los últimos tiempos, él habla claramente de la separación, del juicio, de que unos van a llegar bien y otros no van a llegar bien. Y todavía falta otra parábola. Y es la parábola de los talentos. La encontramos en Mateo 25, 14 al 30. Todo esto ahí como un pincelazo rápido para mostrar que Jesús sí habló mucho acerca de los últimos tiempos. No habló tanto de en cuanto a señales, aunque nos las dice en Mateo capítulo 24, señales de los últimos tiempos, pero esas son cosas que no tenemos el control sobre ellas. Lo que sí podemos controlar es nuestro corazón y cómo vamos nosotros a responder al mensaje de Jesús
¿Cómo vamos a responder a su invitación? ¿Vamos a dejarnos recoger de esa gallina para como polluelos estar con ella? Hablando aquí de Jesús que trata de recogernos, hacer todo lo posible para hacernos suyos y hacernos sus seguidores, pero no queremos, no quisimos. Eh, Estas parábolas nos llevan a temer a Dios, de verdad que sí, y a prepararnos para estar bien para aquel momento cuando llegue el final. Esa debería ser nuestra preocupación y ojalá que en estos tiempos que todo el mundo está diciendo, ay, llegaron los últimos tiempos y los desastres, últimos tiempos, y entonces se ponen a hacer toda la lista y a analizar cuál es la fecha y todo ese cuento. Yo sugiero que el énfasis debe ser, oye, cuida tu corazón, mira cómo estás viviendo tu vida, sírvale a Dios en tu entorno, en la actitud correcta para avanzar en las obras del reino de Dios en estos tiempos, para que Dios te encuentre trabajando con sus talentos en el lugar donde te tiene y avanzando la obra de Dios para que cuando Él llegue usted pueda pues experimentar esa frase, buen siervo y fiel, ahora puedes entrar a estar en la gran fiesta, aleluya. Bueno, en Mateos 25, 31 al 46, final, aquí habla Jesús del juicio final, gente de todas las naciones son separadas como lo hacen los pastores cuando separan las ovejas de los cabritos. La separación está basada en la manera como trataron a los seguidores de Cristo. Aunque cada una de estas parábolas tiene algún punto especial que Jesús nos quiere enseñar, notamos que lo que tienen en común es que Jesús vuelve. Eso es la verdad. Jesús vuelve, que retorna en gloria y que hay una separación de buenos y malos. Además, notamos que nadie sabe cuándo es que exactamente retorna Jesús, ni los ángeles lo saben. Así que deje de soñar tonterías. Finalmente notamos que va a haber un juicio final. Algunos resucitarán para vida eterna en gloria y otros para separación o castigo eterno. Ahora, en cuanto a las señales de los últimos tiempos, lea capítulo 24, yo creo que eso es suficiente, la información que está ahí. Y seguro que vale la pena ponerle atención a eso y mirar cuáles son algunas de esas señales y seguirlas bien. En lo que nos debemos enfocar en estos últimos tiempos, yo ya lo mencioné, trabajemos, Mateo 25, 14 al 30, como también segunda de Pedro 3 lo menciona claramente, trabajar con nuestras capacidades y talentos. Primero, nos mantiene enfocados y no involucrados en tonterías. Y segundo, estaremos haciendo la obra de Dios, avanzando las cosas del reino de Dios. Dios quiere que seamos fieles con lo que Él nos ha dado. No se deje engañar. Nadie sabe la hora. Hay que repetir eso una y otra vez. En Mateo 24, Jesús lo aclara muy bien. Cuide su relación con Dios en los últimos tiempos siempre llenos del Espíritu Santo. Ese es el llamado. Debemos velar para librarnos de tantos peligros. Hay hoy muchos peligros, filosofías, ideas, falsas doctrinas, también desesperación, a veces la persecución misma nos puede engañar y nos puede también llevar a que nos enfriemos en cuanto al amor a Dios y por eso es tan importante que estemos velando y nos ayudemos mutuamente. ¿No le parece interesante que el congregarnos en en Hebreos 10, 24 al 25 tiene que ver con animarnos para mantenernos firmes en el camino porque los días son malos o porque estamos llegando al final de la historia? Entonces, ¿por qué nos reunimos? No es por marcar ahí, por hacer feliz al pastor, porque nos necesitamos los unos a los otros, animándonos
¿A qué? A permanecer fieles, a mantenernos en el camino, en la obra del Señor. Y sí que necesitamos esto que pues nos mantengamos velando y que nos ayudemos los unos a los otros a levantar la cabeza y no a convertirnos en gente que pues está frustrada porque pues le parece todo tan difícil. Y finalizando Mateo 26, 28, y no vamos a entrar aquí mucho, pero en estos 3 capítulos habla Mateo la muerte y resurrección de Jesús, comenzando con la Pascua, esa última cena que pues obtiene un nuevo significado. Jesús es entonces arrestado y llevado a juicio ante el Sanedrín y pues finalmente llevado a la cruz, muere y cumple así el propósito o la misión por la cual Él vino a este mundo, vino para rescatarnos, aleluya, por ese rescate. Eh, Jesús es colocado en la tumba, pero esa tumba muy pronto se vació porque Él resucitó, aleluya, y Él hoy está reinando por siempre y con todo poder en el cielo y en la tierra. A Él dice en Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En otras palabras, la obra de Jesús no paró con su ascensión. Esta obra tiene que seguir y nosotros, la iglesia, debemos pues tomar esa responsabilidad y llevar este mensaje, el mensaje del reino de Dios, hasta los confines de la tierra. Tenemos una gran promesa, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos en este viaje, Él está con nosotros y usted y yo podemos ser parte del cumplimiento de la gran visión de Dios de ver un día en el cielo gente de toda nación, toda tribu, toda lengua representada adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa fiesta yo no me la quiero perder y yo creo que usted tampoco. Así que manos a la obra. Dios les bendiga. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracias, Pastor Pablo. ¡Qué cierre tan hermoso! Definitivamente cerrar con la gran comisión, cerrar con la mente pensando en la eternidad, en los últimos tiempos. Hay mucho trabajo, necesitamos seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en nuestro Señor. Y bueno, yo solamente quiero decir cómo vamos a aplicar. Usted tiene su misión en su área local. Pero también Comprensión de los Tiempos ha decidido responder a esta necesidad hace 4 años. Ha decidido equipar al pueblo y Dios nos ha provisto los mejores maestros, nos ha provisto excelentes clases, mucho más de lo que un instituto bíblico puede ofrecer y con el propósito de equiparle para que haga la obra. Hay tanta necesidad y todos juntos hacemos la obra del Señor. También les recuerdo que otra forma de responder a esta gran necesidad con comprensión de los tiempos es suscribiéndose. Suscríbase al canal de YouTube, póngale un me gusta. Póngale comentarios, queremos escuchar sus comentarios. Escríbanos también a nosotros, cuéntenos sus testimonios de lo que usted está aprendiendo, cómo le está edificando a su vida y su ministerio. Déjenos saber, queremos escucharle. También otra forma de ayudar y de seguir comprometiéndonos con la gran comisión juntos es ofrendar para comprensión. Usted lo recibe todo gratis, pero sabe una cosa, hay cantidad de bendiciones que Dios nos ha provisto para suplir todo lo que usted recibe. Tenemos un gran equipo que Dios ha puesto aquí. La mayor parte del equipo está ofrendando su tiempo y también nosotros damos ofrendas. Nosotros no pagamos honorarios, pero ¿sabe qué? Realmente cada peso que usted puede dar
es una bendición. Todos unidos damos un poco. Es mucho lo que podemos hacer. Entonces, piense para este año, ya van a ser 4 años que estamos cumpliendo. Piense en donar a Comprensión de los Tiempos. Bendiga a Comprensión de los Tiempos para que Comprensión de los Tiempos siga dando recursos, siga ofreciendo los recursos. Todos estos años hemos vivido con donaciones y por eso le animamos a que sea parte de nuestro equipo. Si están donando a comprensión de los tiempos, estamos participando para que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. ¡Qué oportunidad! Yo digo, aquí no se trata de que comprensión, no sé qué, pero es el mensaje de Jesús que debe llegar hasta el final. Y esto tiene un precio y todos podemos ser parte y podemos ser parte en todo el avance del reino de Dios en diferentes maneras, localmente en su iglesia local, apoye lo que ocurre en su iglesia local. Oye, por favor, entonces, ¿por qué vas allá? Pero también hay recursos como estos y personalmente digo, wow, esto es un sueño hecho realidad que tengamos tantos recursos. ¿Cuántas horas no puede estar uno metido ahí escuchando la verdad de Dios y siendo edificado, pero también al apoyar a comprensión de los tiempos, hacer que muchos otros sean bendecidos? Y en un tiempo donde filosofías, ideas locas están invadiendo el mundo, oye, yo quiero apoyar aquello que marca la diferencia y glorifica a Dios. Y yo digo, wow, Dios ha sido bueno con nosotros y con comprensión. Así que únase, apoye y yo sé que mucha gente en el mundo va a ser bendecida por ministerios como este. Bueno, no siendo más, el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Sigamos adelante, creciendo en la gran comisión, siendo discípulos que hacen discípulos. Dios les bendiga.